Hola, hola, hola. Bienvenidos a Desbloquea tu inglés. El tema del día de hoy es W questions. Preguntas que empiezan con WH. ¿Qué son las WH questions? Son palabras interrogativas que inician las preguntas. ¿Cómo se hace una pregunta? Empezando con esto. Entonces aquí tenemos what significa qué o cuál. Where, dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, which, cuál. Ahora vamos a ver la estructura. ¿Cómo armamos una pregunta? Vamos a empezar con WH word, que es la what, where, when, cualquiera de esas. Un auxiliar, auxiliary do, does, did, dependiendo en el tiempo verbal que la vayamos a hacer. The subject, un pronombre personal, un verbo. Como vamos a usar auxiliar, el verbo tiene que ir en infinitivo y el complemento, que es la información extra que necesitamos para nuestra pregunta. Ejemplo. Where do you live? ¿Dónde vives? Why does she study English? ¿Por qué estudia inglés? Aquí hay un detalle. Cuando usamos el verbo to be, ser o estar, no se necesita el auxiliar, porque acuérdense que el verbo to be se conjuga solito, sin auxiliares. Ejemplos. Where is she? ¿Dónde está ella? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Aquí no necesitamos ningún auxiliar. Si la pregunta está en pasado, usamos did en lugar de do o does. Acuérdense que los auxiliares nos sirven para saber en qué tiempo verbal estamos hablando. When did you start learning English? ¿Cuándo empezaste a aprender inglés? Vamos a ver uno por uno. What lo podemos traducir como qué o cuál. Se usa para preguntar sobre cosas o información. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Luego tenemos where o dónde para preguntar por lugares o ubicaciones. Where do you live? ¿Dónde vives? Where is the nearest bus stop? ¿Dónde está la parada de autobús más cercana? When lo usamos para preguntar cuándo, tiempo o una fecha. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When does the movie start? ¿Cuándo empieza la película? Luego tenemos who o quién para preguntar cuando queremos saber sobre personas. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who called you yesterday? ¿Quién te llamó ayer? Why o por qué, cuando queremos saber la razón o el motivo de algo. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why did you leave the party early? ¿Por qué te fuiste temprano de la fiesta? Whose o de quién se usa para preguntar sobre la posesión de algo. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Whose jacket is on the chair? ¿De quién es la chaqueta en la silla? Which. Which lo traducimos como cuál cuando hay elección ilimitada, cuando hay varias opciones, varias, entre muchas posibilidades. Which color do you prefer? ¿Cuál color prefieres? Which movie do you want to watch? ¿Cuál película quieres ver? How o cómo, cuando queremos preguntar sobre el modo o el estado de algo. How are you? ¿Cómo estás? How do you make this dish? ¿Cómo haces este platillo? How much quiere decir cuánto para cosas incontables o dinero, cosas que no puedo contar. No puedo decir 1, 2, 3, no. How much water do you need? ¿Cuánta agua necesitas? How much is this book? ¿Cuánto cuesta este libro? Pero tenemos how many, ¿cuántos? Para cosas contables. Esto sí cuando se pueden contar. How many apples are there?
¿Cuántas manzanas hay? How many people come to the party? ¿Cuántas personas vinieron a la fiesta? Pero bueno, en la forma de hacer las preguntas tenemos muchos errores que vamos a servir para que ustedes estén atentos y no los comentan. Entonces, uno de los primeros errores, no usar el auxiliar, el verbo auxiliar correctamente. Do, does, did. Ejemplo, where you live. Está mal. ¿Cómo lo corrijo? Where do you live? ¿Por qué? Porque las preguntas en presente simple necesitamos el verbo auxiliar do o does si la persona es he, she, it para hacer la pregunta correctamente. En este caso, como es you, ponemos do y así completamos la pregunta. Otro ejemplo. When she arrive, when does she arrive? El verbo auxiliar does es necesario en preguntas con when en presente simple. Entonces tenemos que estar atentos en qué tiempo hacemos nuestras preguntas. Otro error. Olvidar el verbo be en preguntas con what, where, who, etc. What your name? Está mal. Corrección. What is your name? Cuando usamos what, who o where para preguntar por una información específica como nombre, lugar, etc., es necesario usar el verbo to be. Is, are, sí corresponde. Where the party? Where is the party? En este caso necesitas usar el verbo is después de where. Usar el tiempo incorrecto en la pregunta. When you go to the supermarket yesterday? Como estoy preguntando con yesterday, supongo que es ayer, entonces me falta el auxiliar de pasado que es did. When did you go to the supermarket yesterday? Cuando usamos el auxiliar did, tenemos que usar el verbo en su forma base, siempre que usamos auxiliares. En este caso, did es necesario porque yesterday indica que se refiere al pasado. What are you doing right now? No, lo dije sin querer. What you are doing right now. Está mal. What are you doing right now es la corrección. Si estás preguntando en presente continuo, necesitas usar el verbo to be correctamente. Acuérdense que cuando hacemos pregunta, el verbo to be pasa delante de la persona. Usar la forma incorrecta del verbo con who. Who you are. Está mal. Corrección. Who are you? Cuando preguntamos por una persona con who, no debes usar el pronombre you después de who. Who es el sujeto de la oración y el verbo to be se coloca directamente después. Atenti con esto. Luego, omitir la preposición en preguntas de lugar. Where you go in the evening? Está mal. Where do you go in the evening? Es común olvidar el verbo auxiliar do en preguntas del presente. No nos olvidemos de eso, por favor. Confundir which con what. Error. What is your favorite color from these? Si me está diciendo from these es de estos, entonces tengo opciones. Lo correcto sería decir which is your favorite color from these. Which se usa cuando hay un número limitado de opciones, mientras que what se usa para preguntas más generales sin un número limitado de opciones. En este caso, como hay opciones específicas, deberías usar which. Pero puedo hacerlo al revés. Which fruit you like? What fruit do you like? What se usa cuando no hay un número específico de opciones entre las cuales elegir. En este caso deberías usar what porque la pregunta es más general. Confusión entre la inversión del sujeto y el verbo. Why you are late? Está mal. Lo corrijo. Why are you late? En preguntas en inglés, el verbo en este caso are debe ir antes del sujeto cuando usas palabras interrogativas como why. Es una regla general para la estructura de preguntas. Acuérdense de la estructura que vimos al principio. Uso incorrecto en how much y how many. How much apples do you want? Apples es contable, entonces no usamos how much. Digo, how many apples do you want? How much se utiliza para cosas incontables, agua, dinero, tiempo, mientras que how many se usa para
cosas que se pueden contar, manzanas, personas, coches, etc. Ejemplo, how many water do you drink every day? How many? No. Es how much water do you drink every day? El agua es incontable, por lo que debes usar how much en lugar de how many. ¿Qué pasa cuando mezclamos el orden de las preguntas? O de las palabras, perdón. Why she didn't come yesterday? La corrección sería why didn't she come yesterday? El verbo auxiliar didn't va antes del sujeto. She cuando se hace una pregunta negativa en el pasado. Acuérdense de la estructura, la fórmula que vimos al principio es W question y luego viene el auxiliar en el caso que no sea to be. Si no es to be, cualquier auxiliar, el tiempo que estemos hablando. ¿Sale? Y luego tenemos usar whom innecesariamente. Whom is your friend? En realidad es who is your friend. Whom se usa en inglés formal, pero en la mayoría de las preguntas cotidianas con who es suficiente, especialmente en situaciones informales. Un resumen. Primero, el verbo auxiliar. No usar do, does o did cuando es necesario. El verbo to be o lo omito en preguntas o invierto el sujeto y el verbo. Me confundo entre which y that cuando la uso y cuando no la uso. Tiene que ser, acuérdense, si hay opciones limitadas o no. How much, how many. Much es para incontables y many para cosas contables. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos y ustedes van a ir diciendo, where do you do exercise? Where do you do exercise? When do you study? When do you study? Who are your friends? Who are your friends? Y listo, porque sí, it's always the first step that counts. Así que a practicar, equivocarse y reírse en el proceso, porque aprender inglés no es cuestión de suerte, sino de decir, today is the day. See you later, alligator. Bye, bye.